Entonces, retomando, recordemos que la inulina entonces nos sirve para medir la tasa de filtración glomerular mediante la tasa de depuración o aclaramiento de la inulina, y también nos permite determinar el índice de aclaramiento. Ahora bien, ¿qué es la inulina? La inulina es un fructosano o fructano que corresponde en el fondo a un polisacario que tiene varias cadenas de fructosa. Este se puede encontrar en raíces, tubérculos y rizomas de diversas plantas, pero su nombre procede de la planta que se aisló inicialmente, que se llamaba o se llama Inula helenium, de ahí el nombre de inulina. Bueno, otro aspecto importante para entender el funcionamiento o estudiar el funcionamiento renal es la medición del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal, ¿no es cierto?, que es el aporte de sangre al riñón, es aproximadamente el 25% del gasto cardíaco. Eso es tremendamente relevante, ya que este flujo sanguíneo renal es el que va a permitir que se realice también la filtración glomerular. Ahora, el flujo sanguíneo renal es directamente proporcional al gradiente de presión entre la arteria renal y la vena renal e inversamente proporcional a la resistencia de la vasculatura renal. Esto con una ecuación que nosotros conocimos ya en hemodinamia. Entonces, dado que el tema de la resistencia en la vasculatura renal es tremendamente importante, vamos a analizar entonces los efectos de vasoconstrictores y vasodilatadores sobre estas arteriolas aferentes y o eferentes. Entonces, por ejemplo, si partimos con los vasoconstrictores, nos vamos a dar cuenta que la descarga simpática o las catecolaminas en general, adrenalina y noradrenalina, van a actuar sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos de las arteriolas aferente y eferente, produciendo vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, se va a producir una disminución en el flujo sanguíneo renal, lo que a su vez va a tender a reducir la presión hidrostática en los capilares glomerulares y va a reducir la tasa de filtración glomerular. Por otra parte, la angiotensina 2, por ejemplo, también va a producir vasoconstricción, y esto va a afectar principalmente a la arteriola aferente, lo cual inmediatamente va a reducir el flujo sanguíneo renal y también va a disminuir la presión hidrostática capilar y va a reducir la presión neta de filtración. La endotelina también va a actuar como vasoconstrictor y por lo tanto también va a afectar o va a reducir el flujo sanguíneo renal. Por otra parte, tenemos también sustancias vasodilatadoras como algunas prostaglandinas, la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2. Ellas producen vasodilatación principalmente a nivel de la arteriola aferente, porque entonces eso significa que va a aumentar el flujo sanguíneo hacia el glomérulo y por lo tanto va a aumentar el flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Ahora, es importante tener presente esto porque si recordamos, ¿no es cierto?, ya que las prostaglandinas son vasodilatadoras y por lo tanto pueden controlar el flujo sanguíneo hacia el riñón, recordemos que algunos fármacos, que son los antiinflamatorios no esteroidales, ¿no es cierto?, los AINES, acordémonos que afectan la producción de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, por lo tanto podrían afectar el tono vascular y por lo tanto el flujo sanguíneo renal y la función renal. Bueno, el óxido nítrico, como ya sabemos que es de naturaleza gaseosa, produce vasodilatación y por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo renal. Luego tenemos la bradiquinina o bradicinina, la dopamina y el péptido natriurético auricular, que también producen vasodilatación de la arteriola aferente y aumentan el flujo sanguíneo renal. Bueno, ahora, ¿cómo podemos medir el flujo sanguíneo renal? Para eso primero tenemos que medir el flujo plasmático renal. Entonces, para eso nos basamos en el principio de Fick, que dice que la cantidad de sustancia que entra a un órgano,
en este caso por la arteria renal, debería ser igual a la cantidad de sustancia que sale del mismo, en este caso a través de la vena renal y del uréter. Entonces, nosotros vamos a usar una sustancia en este caso para medir el flujo plasmático renal que se llama el ácido para-amino-hipúrico, que se abrevia como PA. ¿Qué gracias tiene el PA? El PA no es metabolizado, o sea, no se sintetiza ni se degrada en el organismo. A nivel renal se filtra, pero no se reabsorbe, y además es secretado a los túbulos renales desde los vasos o desde los capilares peritubulares. Entonces eso significa que casi todo el PA que entra por la arteria renal se va a excretar a través de la orina. ¿Ok? Entonces la cantidad de PA que entra al riñón va a ser igual a la cantidad de PA que sale al riñón. La cantidad de PA que entra al riñón sería la concentración de PA por en la arteria renal multiplicado por el flujo plasmático renal, y la cantidad de PA que sale al riñón sería la concentración de PA en la vena renal por el flujo plasmático renal más la concentración de PA en la orina multiplicado por el volumen de orina por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las 24 horas. Ahora bien, dado que hemos dicho, ¿no es cierto?, que el PA va a ser secretado hacia los túbulos renales desde los vasos renales, entonces significa que podríamos llevar esto a cero, y por lo tanto toda esta parte se nos va a reducir a cero, de manera tal que el flujo plasmático renal nos va a quedar del siguiente modo. Entonces, aquí está el flujo plasmático renal, pero si nosotros eliminamos esto nos queda el flujo plasmático renal efectivo, que sería la concentración de PA en la orina multiplicado por el volumen de orina y partido por, en el fondo, la concentración plasmática de PA, ¿no es cierto? La concentración plasmática de PA. Es decir, ¿no es cierto?, esto es lo mismo que medir la tasa de aclaramiento de PA. Ahora bien, sabiendo el flujo plasmático renal efectivo y conociendo el hematocrito, podemos obtener el flujo sanguíneo renal finalmente. Entonces el flujo sanguíneo renal va a ser igual al flujo plasmático renal efectivo partido por 1 menos el hematocrito. Bueno, el hematocrito es el porcentaje del volumen de sangre que corresponde a elementos figurados. O sea, estamos hablando de eritrocitos, de leucocitos y trombocitos dentro de lo que llamamos la sangre. ¿Ok? Entonces, teniendo esos datos podemos sacar el flujo sanguíneo renal. Ahora, una vez más, ¿qué es el PA? Ya dijimos que era el ácido amino hipúrico, para-amino hipúrico, ¿no es cierto?, que corresponde en el fondo al ácido N4-aminobenzoil glicina, o también llamado ácido NP-aminobenzoil aminoacético. ¿Ok? Este se utiliza en forma de sal sódica y puede inyectarse intravenosamente diluyéndolo en un buffer de ácido cítrico. Como ya hemos dicho, las características del PA es que no es metabolizado, se filtra pero no se reabsorbe y además es secretado a los túbulos renales en un gran porcentaje. Entonces la cantidad de PA excretada en la orina coincide, ¿no es cierto?, con la cantidad de PA plasmática, digamos, o que aporta, que ingresa al riñón, y eso nos va a permitir calcular el flujo renal efectivo. Bien, otro aspecto importante para entender cómo se controla el flujo sanguíneo renal es esto que está acá, que se conoce como el mecanismo túbulo glomerular. Bueno, lo que pasa aquí es que cada vez que aumenta el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular va a aumentar, lo que va a hacer entonces que al haber mayor filtrado, cuando mayor cantidad de líquido tubular
pase por la mácula densa, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con grandes concentraciones o cantidades de ion sodio, ion potasio y ion cloruro. Estos van a ser movilizados al interior de las células de la mácula densa, que recordemos están localizados en estas células modificadas de la porción gruesa ascendente de la asa de Henle, y eso va a aumentar la síntesis de ATP en estas células. Ese ATP, ¿no es cierto?, o metabolitos del ATP, como podría ser la adenosina, ¿no es cierto?, van a luego salir de esta célula y van a pasar a las células musculares de las paredes de la arteriola aferente. Entonces, por ejemplo, el ATP y la adenosina pueden actuar sobre receptores A1, o bien el ATP puede actuar sobre estos receptores 2px en estas células musculares de la arteriola aferente, aumentando los niveles de calcio intracelular. Ese aumento del calcio intracelular va a aumentar el tono, va a producir contracción de la musculatura lisa y va a aumentar la resistencia en la arteriola aferente. Eso de inmediato, ¿no es cierto?, va a reducir el flujo sanguíneo renal, ¿ok? Y por otro lado, ¿no es cierto?, como están comunicadas estas células musculares de la arteriola aferente con las células granulares o yuxtaglomerulares también localizadas dentro de la pared de la arteria, el calcio va a pasar a estas células granulares y ese aumento de calcio se va a traducir en una menor liberación de renina, con lo cual se va a ver disminuida, ¿no es cierto?, la formación de la angiotensina 1 y la posterior angiotensina 2 y todo lo que ello conlleva, ¿no es cierto?, disminuyendo entonces, también contribuyendo a reducir el tono vascular. Bueno, entonces, cada vez que aumenta el flujo sanguíneo renal, va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Cuando esto suceda a nivel de la mácula densa, se va a detectar, ¿no es cierto?, un mayor aporte de solutos de ion sodio, ion potasio, ion cloruro, y esto entonces va a significar un aumento en la resistencia de la arteriola aferente, ¿no es cierto?, lo cual va a reducir el flujo sanguíneo renal y va a permitir reducir la tasa de filtración glomerular. Entonces esto es lo que se conoce como el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular. Bien. Bueno, ¿por qué es tan importante todo esto? ¿No es cierto? Porque frente a fluctuaciones de la presión sanguínea entre 80 y 200 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo renal va a tender a mantenerse constante. Como ya hemos dicho, este aspecto es relevante porque de eso va a depender en gran medida que el riñón funcione adecuadamente, ¿ok? Entonces, el flujo sanguíneo renal, ¿no es cierto?, va a disminuir solo cuando la presión arterial renal esté bajo los 80 milímetros de mercurio, ¿ok? Por ende, cuando la presión arterial renal aumenta o disminuye, la resistencia renal, ¿no es cierto?, debe aumentar o disminuir proporcionalmente. Entonces, se habla de autorregulación entonces del flujo sanguíneo renal cuando hablamos de los mecanismos que permiten mantener un flujo sanguíneo renal relativamente constante en el tiempo, entre estos rangos de presión arterial. Entonces hay dos mecanismos que explican esto. Uno es el mecanismo miógeno y el otro es el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, que ya explicamos. Y el mecanismo miógeno básicamente se refiere a esto de que cada vez que aumenta la presión arterial renal se estiran las paredes de la arteria aferente y eso induce la contracción o el aumento de la tensión en las paredes de la arteriola aferente. Esto está mediado por apertura de canales de calcio activados por estiramiento, lo cual reduce el flujo sanguíneo renal cada vez entonces que la presión arterial tiende a elevarse.